Quiero comenzar repasando algo que hablamos hace poco, en estos días, acerca de los planes, los propósitos del Señor. Vamos a hablar un poco más acerca de los planes y los propósitos del Señor. Y habíamos estado trayendo del Salmo 119, el verso 91. Dice, tus ordenanzas siguen siendo verdad. Diga, siguen siendo verdad hasta el día de hoy, porque todo está al servicio de tus planes. Todas las cosas están al servicio de los planes del Señor. El Señor tiene planes y eso es lo que el Señor quiere que se dé, sus planes. ¿Cuántos podemos estar de acuerdo con los planes del Señor? Entonces hay que conocer su palabra para saber cuáles son sus planes. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. En Hebreos 6, 17 habíamos estado hablando en estos días también. Esos dos textos son el repaso de la última enseñanza que traje. Dice, Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento. Su propósito es inmutable. Amados, ¿cuántos están aquí? Dios no cambia sus propósitos para adaptarse a ti. Cambia tú y adáptate a los propósitos del Señor. Y vas a ser grandemente bendecido. Amén. Él tiene planes, Él tiene propósitos, Él tiene diseñado, dice la textual, el plan de las edades. Él tiene un plan, hermanos, que ha sido siempre el mismo, desde que creó la tierra, desde que puso al hombre en el huerto del Edén. Su plan no cambia. Y todo ese asunto que pasó está dentro de su plan. Porque si algo grande hay en su plan, es que Él mostrara y revelara la grandeza de su gracia y misericordia. Amén. Así que hasta la caída no se le fue de las manos, porque ese fue el medio para mostrar su gracia y su misericordia. Repite conmigo, Dios tiene planes y yo soy parte de eso. Yo soy parte de sus planes. El Señor nos hizo con propósito. Y no debe haber mayor meta en nuestro corazón que su propósito sea cumplido en nuestra vida. Amén. El Salmo 138, 8 dice así. Quiero que lo leamos todos en voz alta. Salmo 138, 8. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Dígalo de nuevo. Yahweh cumplirá su propósito en mí. Oh Yahweh, tu misericordia es para siempre. No desampares la obra de tus manos. No nos desampares, Señor. Nosotros queremos que tú cumplas tu propósito en nosotros. ¿Quiénes lo quieren? En la NTV lo dice de esta manera. Quiero leerlo también. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Ahora, alce su mano y dígalo conmigo. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. ¿Cuántos los reciben? Mi amado, pero no nos confundamos. Porque lo que yo estoy diciendo no es que el plan que tiene Dios para mí lo va a hacer, no importa, a mí no me importe y haga lo que me dé la gana. ¿O no? Y de eso es que quiero que hablemos hoy y en eso es que quiero que entremos a estudiar la palabra de Dios. Amén. Tú estás involucrado en el resultado de si se dan en tu vida los planes de Dios o se dan los tuyos. Por eso el Señor dijo,
el que ame tanto su vida que no la quiera perder, la perderá. Pero el que esté dispuesto a entregar su vida por causa de mí, del evangelio, la encontrará. Porque el plan de Dios es uno y el plan de tu carne es otro. Y si lo que tú quieres es el plan de tu carne, el propósito de Dios no se va a dar. Amén. Estamos, ¿verdad? En el mismo canal, entendemos eso. ¿De qué nos sirve granjear el mundo y perder el propósito? ¿De qué nos sirve ser prósperos, llenarnos de dinero y tener muchas empresas y alejarnos del propósito que tenía Dios para nosotros? El Señor te quiere con empresas. Tal vez las empresas son parte del propósito. Yo no estoy hablando mal de las empresas. Usted sabe que yo creo que el Señor nos quiere prósperos, sanos, llenos de bienestar, llenos de satisfacción y completamente llenos de su presencia. Amén. Así nos quiere el Señor. Pero yo puedo tomar caminos que me alejen del propósito. Y puedo tomar caminos, y de eso quiero que hablemos hoy, que alejen a mi casa del propósito. En Hechos, capítulo 13, el verso 36, dice: porque David ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su propia generación, durmió, fue sepultado con sus padres y vio corrupción. David ciertamente, habiendo servido al propósito de Dios en su generación. Yo me pregunto, hermanos, si es mi invitación hoy, ¿estaremos nosotros dispuestos a servir al propósito de Dios ahora en este tiempo que nos tocó vivir? ¿O usted le deja el propósito a los ministros y usted vive en su propósito propio? Cada uno de nosotros nació con propósito para el reino de Dios. No todos tenemos el mismo llamado en términos ministeriales, pero todos tenemos el mismo llamado a vivir para el propósito. Amén. Amén. Gloria al Señor. Y vuelvo y digo, puede no cumplirse el propósito. ¿Sabe cuántas veces hemos escuchado? Ay, fulano se murió y Dios le había dicho esto y Dios le había dicho esto y no se cumplió. Esas palabras no eran verdaderas, perdóneme. La palabra puede haber sido verdadera y fulano no se ocupó de que se cumpliera. Porque nosotros creemos que somos como marionetas, que el Señor nos va a mover y obligar a hacer lo que Él quiere. Y no es así. Dios quiere tu obediencia. Abraham dice, obedeció y salió sin saber a dónde iba cuando Dios le dijo que saliera. Si Abraham no sale, no se da la palabra. Amén. Yo quiero ver ese Hechos 13:36 de la NBI. Miren, esta versión lo dice un poco diferente y yo quiero que la veamos. A mí me da, usted sabe, como con indagar. Y yo no quiero cansarlo porque yo esté indagando. Yo quiero que usted aprenda y lo reciba. ¿Cuántos lo están recibiendo? Ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Aquí está diciendo, David sirvió a su propia generación conforme al propósito. O sea, hermanos, yo le estoy haciendo una invitación. No, nosotros
todos hemos nacido en un tiempo específico. Nos tocó vivir en este tiempo y nos tocó una jurisdicción. No estamos viviendo en Asia, estamos viviendo en Isabela, Puerto Rico, en Camuy, Puerto Rico, en Quebradilla, Puerto Rico, en Santa Isabel, en todo lo que 14 pueblos hay aquí representados. Estamos viviendo en Puerto Rico en un pueblo específico. Tenemos un grupo de gente que nos rodean, que son nuestro prójimo. Tenemos familia. ¿Alguien aquí no tiene familia? Lo invito a ser parte de nuestra familia. Todos tenemos familia y todos tenemos vida propia. Tú tienes una jurisdicción en el que eres responsable de que se cumpla el propósito de Dios. Número 1, tu propia vida. Número 2, tu casa. Tú debes proponerte que en tu casa se cumpla el propósito de Dios. Número 3, que tú puedas servir a tu generación, como hizo David, a todo el que te rodea. Que donde Dios te soltó, el barrio donde tú vives, conozcan lo que tú tienes de Dios, que les puedes bendecir. Cuando hablamos de propósitos de Dios, nosotros estuvimos hablando de Hebreos 6, que el propósito y lo que el Señor le juró a Abraham fue bendecirlo. Me puse a chequear cómo era que se pronunciaba la palabra en hebreo, verajá. Verajá, dígalo, verajá. Bendición es lo que el Señor tiene para nosotros. Ahora quiero que entendamos que hay 3 aspectos de la bendición, que son lo mismo que estamos mencionando. A ver, no me pierdan el hilo. Déjenme ver si voy resumiendo para que no los haga perderse. El Señor le dijo a Abraham, te bendeciré. El Señor le dijo a Abraham, engrandeceré tu nombre. El Señor le dijo a Abraham, serás bendición. Entonces los aspectos son, yo te voy a bendecir a ti en lo particular. Yo voy a bendecir tu vida, tus finanzas, tu salud. Yo te voy a bendecir a ti. Y yo te voy a convertir en una bendición para los que te rodean. ¿Me entiendes? Serás bendición. Escúchame. Dios nos bendice y nos convierte en bendición para todos los que nos rodean. Amén. Y para convertirnos en bendición de todos los que nos rodean, Dios tiene que engrandecer nuestro nombre. ¿Qué significa eso? Darnos autoridad espiritual. Y para repasar, quiero que veamos algo que usted conoce. Lucas 10, del 18 al 20, de la NTV, dice, sí les dijo, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. ¿Cuántos saben que tienen autoridad sobre todos los poderes del enemigo? Alce la mano el que tiene aquí autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Esa autoridad no se la dio a los apóstoles, se la dio a la iglesia. Tenemos autoridad sobre todos, diga todos, los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos. Nada les hará daño. Hace 2 noches, yo caí en una angustia, en un ataque doble del enemigo, 2 amenazas. ¿Sabe que el diablo amenaza? Pero nosotros lo aplastamos. Y eran 2 flancos, y no voy a entrar en detalles, pero eran 2 flancos como diciendo por 2 lados diferentes, los voy a destruir. A la 1 de la mañana me tuve que levantar porque ya yo no podía dormir. Y me levanto
y entro a orar a la presencia del Señor. Señor, ayúdame, vengo aquí rindiendo. Inmediatamente el Señor me habló y me dijo: recuerda lo que te enseñé, Marcos 11. Cualquiera de ustedes, diga cualquiera, que le diga a este monte: quítate y échate al mar, y no dude que será hecho lo que dice, lo que diga, será hecho. Inmediatamente comencé a hablar sobre los 2 montes y ordenar. Entré en paz, me acosté a dormir y por la mañana recibí 2 buenas noticias. Porque tenemos autoridad sobre el enemigo y somos nosotros los que lo vamos a aplastar. Amén. Amén. Hermanos, tú eres bendición y Dios te dejó vivir en un tiempo para que seas bendición. Hay personas a quien Dios le ha dado jurisdicción sobre pueblos, regiones, países. Hay personas que son gente de gobierno que Dios le ha dado unas jurisdicciones grandes, pero no tiene que tener esa autoridad y ser tú el que manda para tener esa autoridad espiritual. ¿Se acuerdan de José? ¿Qué autoridad tenía José? ¿Qué autoridad tenía si era un esclavo? Hermanos, José era un esclavo en la casa de Potifar, pero el que tenía la autoridad espiritual en la casa de Potifar era José. Y lo que José decía era lo que se hacía. Y José se convirtió en bendición para Potifar y llenó las manos de Potifar de bendición. Y era un esclavo. No se trata del título que cargas, se trata del propósito que cargas. Entonces diga: yo voy a cargar tu propósito. Yo no necesito títulos. Yo necesito obedecer tu propósito y moverme hacia lo que es tu propósito. Y tengo que conocer su propósito en la palabra. Métase en la palabra. Deje que Dios le hable a través de la palabra y usted va a saber lo que Dios quiere para su vida. Amén. Siempre me ha gustado, siempre he sido muy bendecida con algo de las Escrituras que he tratado de enseñarlo en ocasiones. Yo no sé si ha llegado, si ha entendido o qué, pero a mí me apasiona. Cada vez que la palabra habla de alguien y dice en sus días. Por ejemplo, en 1 Samuel 7:13, hablando de Samuel, dice: y la mano de Yahweh estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a Israel las ciudades que los filisteos se habían robado. ¿Cuándo? Todos los días de Samuel. Porque Samuel cumplió propósito. Y cuando tú empiezas a cumplir propósito en tus días, comienzan a pasar cosas. Hermanos, ¿quién está aquí y me sigue? En 2 de Crónicas 13:20 dice, yo quiero traerles un poquito de Biblia para que entiendan lo que dice ese texto. Llegó el momento después de Salomón que el reino se dividió y 10 tribus se fueron al norte y 2 tribus se quedaron haciendo lo que el Señor había mandado hacer, de tener el templo en Jerusalén y hacer el culto como el Señor decía.
Las tribus que se fueron al norte, el hombre que fue su rey, se llamaba Jeroboam, decidió que para que ellas no se volvieran a Jerusalén a adorar, vamos a ponerle dioses acá. Se hizo becerros, puso en 2 lugares dos altares bien grandes para que la gente fuera a adorar. Se hizo de sus propios sacerdotes, que no eran los que el Señor había dicho, sino que Él se los inventó. Escúchame, porque eso sigue pasando. Dice en uno de los textos que cualquiera que ofreciera esto y esto se convertía en sacerdote. Ahora es igual. Podría ser que tú no tienes llamado al ministerio, pero te vas al seminario, haces el bachillerato, la maestría y el doctorado y ya te proclamaste ministro. ¿Y quién te dijo que eres ministro porque tengas estudios? Algo diferente es que el Señor te llamó, que tú le creíste y moviéndote en fe decidiste irte a estudiar. Eso es diferente. Pero el tú estudiar sin llamado no te hace ministro. ¿Quién me entendió eso? Jeroboam puso otros sacerdotes, otros lugares de culto, otros dioses. Entonces dijo, vamos a cambiar las fechas, que no sean las fechas de las solemnidades. Será otro mes y otro día diferente para que las fechas las celebren acá. Lo cambió todo. Y acá estaba el rey en Judá, haciendo lo que el Señor quería, estaba el rey Abías. Y dice, Segunda de Crónicas 13:20, ese capítulo es maravilloso. A mí me gusta un montón, léalo. Pero el verso 20 dice, Jeroboam no volvió a recuperar poder en los días de Abías, porque Yahweh lo hirió de modo que murió. Cuando vinieron los días de Abías, que le hizo frente y no permitió que Judá se contaminara con los disparates que decían en el norte, se le acabó la fuerza al del norte. Cuando tú estableces posiciones en tu vida y en tu casa en contra de las cosas que el Señor no acepta, se le acaba la fuerza a lo que el Señor no acepta. Pero tú tienes que establecer posiciones. Otro texto es Segunda de Reyes 12:2. Joás, otra historia. Hoy estoy contando historias de la Biblia. Bueno, no importa, vamos para allá. Se levanta esta malvada hija de Acab y Jezabel, se casó con un rey de Judá, del reino del sur. Y empezó a enseñar lo que no era. Tuvo un hijo malvado como ella y Dios lo mató. Dios lo mató. Y ella quiso quedarse con el trono. ¿Usted sabe lo que hizo para quedarse con el trono? Mató todos los hijos de su hijo. O sea, la mujer estaba loca. O sea, mató a todos sus nietos. Y cuando los nietos de ella estaban en fila para ser matados, óigame que la Biblia cuenta cosas bien feas. Para ser matados, una hermana por parte de padre, o sea, hija del rey anterior, que era hermana de Ocosías, el que había muerto, se metió en la fila, agarró al bebé más pequeño y lo escondió en el templo 6 años. Ella y su esposo se pusieron de acuerdo. Ese nene se tuvo que criar dentro del templo, porque el templo era el único lugar donde solo los sacerdotes entraban.
En cualquier otro lugar lo hubieran descubierto. El muchacho estuvo 6 años encerrado en el templo y al 7º año el sacerdote Joiada, puesto de acuerdo con todos los levitas, lo proclamaron rey y mataron a esa mujer. Cuentos fuertes, ¿verdad? Que enseñan mucho. Escúcheme bien. Dice Segunda de Reyes 2. Joás hizo durante toda su vida lo que agrada al Señor, pues siguió las enseñanzas del sacerdote Joiada. Y dicho de otra versión, Joás hizo lo correcto ante los ojos del Señor durante todo el tiempo que el sacerdote Joiada lo instruyó. Yo quiero que pongamos nuestro corazón en esto. La gente que te rodea, tus hijos, tu esposa, tu esposo, tus sobrinos, tus nietos, tus vecinos. En todos los días de tu vida, ¿qué van a aprender de ti? ¿Qué van a escuchar de ti? ¿Cómo se van a mantener haciendo lo que agrada al Señor? Porque tú los diriges, porque tú los instruyes. ¿Quién quiere ser un Joiada aquí? De hecho, el Joás ese, bien mal agradecido que fue. Porque en cuanto se murió Joiada, el hijo de Joiada era profeta y le llamó la atención porque se estaba desviando y lo mató. Pero mientras Joiada estuvo vivo, el hombre sabía cómo obedecer a Dios. Quiera el Señor que en nuestra vida, mientras nosotros estemos vivos, los que estén al lado de nosotros sepan cuál es la palabra del Señor. Mi vida, en mi vida, se cumplan los propósitos. En tu vida se cumplan los propósitos. Sal de esa idea de eso es para alguna gente. No. Tú tienes propósitos, Dios tiene propósitos contigo y se van a cumplir si tú quieres. Tu vida no tiene que ser demasiado larga para que se cumplan, porque todos sabemos que nuestro Señor murió joven, lo mataron joven. Pero antes de morir dijo, yo te he glorificado en la tierra, eso es Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Tú sabes cómo tú glorificas al Señor? Haciendo lo que Él te mandó a hacer. Si tú haces lo que Él te mandó a hacer, tú lo glorificas. Ayúdanos, Señor. Hermanos, cuando uno tiene 15 años, uno dice, ay, pero qué larga es la vida, ¿cuándo llegaré a? Y cuando uno tiene la edad que tengo yo, dice, Dios mío, pero qué rápido se fue esto, si ya se me acabó casi. La vida se va rápido. La vida se va rápido. Agárrala y ponte en orden, aprovecha el tiempo para cumplir los propósitos del Señor. No lo deje para mañana. Siempre me acuerdo de una mujer que yo creo que tenía como 70 años cuando tuvo esta conversación conmigo. Y me confesó, me dijo, toda la vida anhelé ser misionera. Pero toda la vida se quedó pensándolo y nunca se movió. Porque tenía que dejar esto, porque tenía que cambiar aquello, y perdió su propósito. Ahora quiero traer algo que puede ser un poquito confrontante y a lo mejor no todos estén de acuerdo, pero yo quiero traer unos textos.
tu vida con el cumplimiento o descumplimiento de propósitos, tú la puedes alargar o acortar. Mire esto. En Éxodo 20, voy a traer los dos textos que hablan de los 10 mandamientos, ¿verdad? En Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Diga, se alarguen. Se alarguen. Deuteronomio dice, para que tus días sean prolongados. Yo quiero que usted vea la definición de prolongados. ¿Qué significa prolongados? Prolongar es alargar, extender, ampliar. Y el antónimo de prolongado, lo contrario es acortar. Entonces tú puedes alargar tus días o puedes acortarlos. ¿Sí o no? Proverbios 10, 27, miren cómo dice. El temor de Jehová aumentará los días. Mas los años de los impíos serán, ¿qué? Acortados. Entonces los días se pueden aumentar y se pueden acortar. En Isaías 38:1 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el Isaías, hijo de Amós, el profeta, y le dijo, así dice Yahweh, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. La palabra dice que Ezequías se tiró delante de la presencia del Señor, empezó a llorar y a pedirle y a recordarle. Ezequías fue un súper buen rey que honró al Señor. Vamos a entrar en unos detalles porque es que nosotros amamos al Señor y le servimos y no significa que no hemos pecado. Y ahí pasaron varias cosas, pero fue un buen rey. Y de momento cae enfermo de muerte y el Señor le dice por el profeta, no te vas a recuperar, vas a morir. Ordena tu casa. Él empezó a llorar, el Señor le habla y le dice, te añado 15 años. Y como prueba de que te añado 15 años, te doy esta señal. El reloj de Acaz, que marca la hora, va a retroceder 10 grados. Imposible porque eso era solar, o sea, el sol no da para atrás. Pues sucedió. Retrocedió 10 grados. Y él vivió 15 años más. Y yo le voy a adelantar algo porque quiero, no sé, tal vez las brinco y las hablo otro día, pero cuando Ezequías murió, ¿cuántos años se le adelantaron? 15. Tomó el trono su hijo Manasés a los 12 años. ¿Quién está aquí? Así que Manasés fue engendrado después que se le alargaron los años. Y Manasés fue el peor rey de Judá. Manasés adoró a todos los dioses del reino del norte, mas adoró a todos los dioses de los cananeos, mas estableció en el mismo templo lugares de adoración a las estrellas, al sol, a la luna. Levantó aceras, baales, levantó en el valle de Hinón
donde sacrificaban niños, sacrificó a sus propios hijos. Ese hombre era un perverso. ¿Quién está aquí? Pero yo te estoy diciendo, le añadieron 15 años y no ordenó su casa. Y yo quiero decirle a los padres, tomen en serio ordenar su casa. La casa hay que ordenarla. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Tú necesitas estar vestido con misericordia y verdad. No con idolatría por tus hijos. Que no te permita ver que tus hijos son unos malvados y unos mentirosos. Porque vas a perder a tus hijos. Y vas a perder los propósitos de tus generaciones. Amén. Yo voy a dejar los detalles de Ezequías, porque es que Ezequías era un hombre de estado. Pero solo quiero traer este detalle. En Isaías 38, del 9 al 10, dice así. Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol. Privado soy del resto de mis años. Miren cómo una persona puede ser privada de la mitad de su vida. Literal mitad de su vida. Porque Moisés escribió en el Salmo 90, los días del hombre son 70, a lo más 80. Y este muchacho comenzó a reinar a los 25 años. A los 14 años de reinar entró Senaquerib. Senaquerib, el rey de Asiria, a destruirlo. Se paró en el muro y empezó a amenazarlos. Ese día, Ezequías clamó delante del Señor con Isaías. Y el Señor esa noche envió un ángel que mató 80,000 en el campamento asirio. Y Senaquerib se tuvo que ir con la cabeza bajita para Asiria, donde lo mataron. Y después de eso, dice, y en aquellos días, ¿qué edad podía tener Ezequías? 39 o 40 años. O sea, era morir bien joven, hermanos. A la mitad de sus días le estaban cortando los días. Y no voy a entrar hoy, no, lo voy a brincar, porque les voy a hablar a los padres. Pero yo quiero traer de la historia de Ezequías en otro momento qué cosas abren puertas contra nuestros propósitos. ¿Quién está aquí? Amén. La historia de Ezequías está escrita en Isaías, está escrita en Reyes, está escrita en Crónicas. Puede empezar a leerla. Estudia la palabra. Métase a estudiar la palabra. Pero yo quiero seguir con el próximo. 2 ejemplos más quiero traer. Y usted sabe lo que yo quiero decir cuando digo 2 ejemplos más. No son 2 versos más. ¿Ok? Bueno. Dice la palabra. Si me lo puedes proyectar. Segunda de Crónicas 27. Está hablando de Jotam. Jotam dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. El verso 3 dice, edificó la puerta mayor de la casa del Señor y sobre el muro de la fortaleza edificó mucho. Sigue. Así que Jotam se hizo fuerte porque preparó sus caminos delante de Jehová su Dios. Dice que edificó torres, que edificó fortalezas, que su reino tuvo abundancia y que la gente de las otras naciones vino a traerles riquezas y a pagarles tributo. Fue un buen rey, fue un hombre de estado.
poderoso. Y el Señor lo bendijo. ¿Cuántos están aquí conmigo? En el capítulo 28, los versos 1, 2, habla del hijo. Mire lo que dice. De 20 años era Acaz cuando comenzó a reinar, cuando se murió Jotam, su papá. Y 16 años reinó en Jerusalén y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Antes anduvo en los caminos de los reyes de Israel y además hizo imágenes fundidas a los Baales. Y por ahí sigue. Escúchame lo que te quiero decir. Tú cumpliendo los propósitos del Señor. Mientras tanto, ¿dónde están metidos tus hijos? ¿Quién es el héroe de tu hijo? Tú adoras aquí en el templo y no te ocupas de qué están haciendo tus muchachos. No los agobies con religión. Enséñales reino. Enséñales la presencia del Señor. Me gusta que aquí los ministros vienen a servir al Señor, se traen sus muchachos y sus muchachos están aquí sabiendo cómo se hace. Me gusta saber cuando termina la reunión, no antes, porque ellos tienen que aprender orden. Que ellos sientan que este lugar donde ellos vienen a adorar a Dios, de momento se convierte en el lugar donde pueden correr y gozar y jugar. Pues sí, amén, me gusta eso. Que sientan que este es el lugar que les gusta. Porque si les gusta ahora, les gustará cuando crezcan y sean los ministros del Señor. Pero tienen que estar contigo aquí. No es que yo voy para la iglesia, yo tengo tantas reuniones y dejé el nene en casa de mami, en casa de mi hermana, con mi sobrino, con mi esto, con mi lo otro. Mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Usted me dirá, ¿tú cómo no tienes hijos? Pablo tampoco tenía. Y dio palabra de Dios a los padres. ¿Usted quiere que su hijo esté apartado de la maldad de los celulares? Pues yo le voy a dar un consejo. Establezca la hora en su casa cuando todo el mundo va a dormir, recoja los celulares y se los lleva todo para donde está usted. No le deje celulares a los muchachos en los cuartos. No permita usted que quien instruya a su hijo sea un malvado que sale por internet. Instrúyalo en lo que es. No lo agobie con religión. Enséñele la verdad y enséñele el poder de Dios. Y ese muchacho va a respetar a Dios y va a saber que esto es cierto. Yo quiero traer un último ejemplo. Déjeme ver qué hora es. Estamos a tiempo. Estamos bien. Ustedes conocen la historia de Ana, la mamá de Samuel, que fue al templo a orar, a pedirle al Señor que le diera un hijo. El Señor se lo concedió y nació Samuel y ella se lo dedicó al Señor todos los días de su vida. Y estaba allí Elí, y Elí era muy anciano. Dice la Biblia que Elí tuvo larga vida. Pero los hijos de Elí, dice la Biblia, los hijos de Elí eran hombres impíos. El problema es que eran los sacerdotes y eran hombres impíos. ¿Usted sabe cómo dice el literal? Los hijos de Elí eran hijos de Belial. Ese es el literal. Ben Belial. Los hijos de Elí, usted sabe que los sacrificios se traían y era olor grato al Señor que fueran quemados, se les quemara toda la grasa. Escuche bien, la ley de Moisés prohibía comer grasa. Nosotros nos portamos mal cuando comemos la grasa. Por algo la prohibirá el Señor. Bueno,
la carne tenía que ser cocinada hasta que se quemara toda la grasa, y ese era el olor grato que subía. Pero los hijos de Elí se robaban las ofrendas. Dice que enviaban a un criado y cuando la gente estaba ofreciendo el sacrificio, arrebataban las piezas de carne y se las llevaban. Y las personas que estaban trayendo la ofrenda decían, te la puedes llevar, pero por lo menos espera que la grasa se queme. Porque esa era la ofrenda que ellos querían ofrecer. Si no te gusta, pues lo siento por ti. Me la llevo ahora porque los sacerdotes lo que quieren es carne cruda. Bueno, dice la Biblia, y quiero sí que busquen, 1 Samuel 2:22, dice, Elí había envejecido mucho y oyó, por fin oyó, estaba medio sordito, oyó todo lo que sus hijos hacían a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían en la tienda de reunión. Ay, Dios mío. A veces los papás quieren estar bien cieguitos y bien sorditos. A veces la gente le dice, le trata de advertir, pero ven que se ponen molestos. Yo no vuelvo a decirle nada a fulano de su hijo porque se va a enojar conmigo, allá él. Escúchame, ¿qué haces tú cuando oyes una queja de tu hijo? ¿Pelear con el que te dio la queja? Se acostaban con las mujeres que atendían la tienda de reunión. Tú eres de los padres que dicen, no, si ellos son solo amiguitos. Y es que ellos se criaron desde chiquitos, válgame, se tienen tanto cariño. ¿Qué va a ser? Mi nene, mi nena, no. A ella no se le ocurre esas cosas. No habrá nacido de Adán. Te quiero traer Salmo 15:2 antes de seguir con Elí. Dice, el que anda, ¿quién habitará en la presencia del Señor? ¿Quién? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. A Dios le gusta la verdad en el corazón. A Dios le gusta que tu idolatría no te ciegue. Dios quiere que tú críes a tu hijo con amor, pero es con amor y verdad. No es con un amor que no quiere ver por idolatría. La palabra del Señor dice que con amor y verdad es que crecemos y con misericordia y verdad se corrige. Y nosotros teníamos un amigo, ministerio, que decía, el amor, la verdad sola daña. Porque hay gente, hermano, que se afila para dar noticias. No, pues yo solo dije la verdad y matan a cualquiera con una verdad. La verdad sola daña, pero el amor solo engaña. Y tú necesitas la combinación de amor y verdad para criar a tus hijos correctamente. No te obsesiones con que tus hijos no pecan. No te obsesiones con lo que dicen de él. Es que la tienen cogida con él. ¿Cómo vas a cumplir los propósitos de Dios si tu idolatría te ciega y no puedes ver delante de tus narices el descarrío de tu hijo?
¿Sigo o los dejo tragar? Quiero traer estos textos. Primera de Samuel 2:27 dice que fue un varón de Dios a Elí y le dijo: yo escogí a los sacerdotes y yo escogí la casa de tu padre. Empieza a explicarle. Y en el verso 29, por favor, de la NBLA, que la tienes ahí. Porque yo quiero traer este texto. Porque usted puede opinar mucho sobre Elí, pero yo quiero decirle lo que opina Dios sobre Elí. Lo que opinó Dios. Dice en el 29, ponme de nuevo el texto. Le preguntó el profeta, Dios a través del profeta Elí: ¿por qué pisotean mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada y honras a tus hijos más que a mí? No me diga, pastora, usted no sabe lo que es tener hijos. Porque yo te puedo decir, yo sé lo que es tener idolatría en el corazón y que el Señor tenga que destrozarla. Yo sé lo que es encegarme y no querer ver cosas hasta que Dios te tira contra el suelo y te hace ver lo que tienes que ver para poder ayudar. Y cuando idolatramos al que no es Dios, lo honramos más que a Dios. Y tú no puedes honrar a tus hijos más que a Dios. A tus hijos tú estás para corregirlos y guiarlos por el camino que es. Y no te puede aterrar la idea de que tu hijo esté pecando. Pues si tú también pecaste, que todos los seres humanos hemos pecado, enderézalo. Y enderézalo con amor, pero con verdad. Ay, es que ese maestro la tiene cogida conmigo. No, mire. Yo no voy a defender aquí maestros porque yo sé que hay, yo me di con maestros bien fuertes y bien injustos. Pero ¿qué importa el maestro? Lo que está en tus manos es tu hijo. Tu jurisdicción es tu hijo. Asegúrate de trabajar lo que tienes que trabajar con verdad. Amén. Dice ese texto, pónmelo de nuevo. Porque, y honras a tus hijos más que a mí, engordándose ustedes con lo mejor de cada ofrenda. Se robaban las ofrendas. Guárdenos Dios de hacer una barbaridad así, que a lo mejor ahora no es con carne, es con chavos. Guárdenos Dios. El verso 31, ¿cuál fue la sentencia? Por tanto vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa. ¿Qué trajo ese pecado? Que se corten los días de toda una generación. Elí llegó a viejito, pero después de él ninguno de sus descendientes llegó a viejito. Porque la sentencia fue: no habrá ancianos en tu casa. Todos los días de ellos serán cortados. Entonces, por tu idolatría con tus hijos, los años de ellos pueden ser cortados. Esto es serio, hermano. Usted me puede refutar todo lo que quiera. Yo le entrego los textos y usted alíneelos a lo que usted quiera. En el verso 32, con envidia mirarás cuando derrame prosperidad sobre el pueblo de Israel, pero ningún miembro de tu familia jamás cumplirá sus días. Serán cortados antes.
Y el 3:13, con esto redondeo esta historia. El capítulo 3, verso 13, dice: ahora es a Samuel. ¿Se acuerdan cuando Samuel era chiquito y Samuel, y él iba donde Elí, y Elí le dijo, yo no te he llamado, y pasó 3 veces, y a la tercera vez Elí dijo, mira, cuando te vuelva a suceder, di, Señor, habla, que tu siervo escucha, porque eso es Dios que te está tratando de hablar. Eso mismo era, Dios estaba tratando de hablar, y le dijo a Samuel, que era un joven todavía, le dijo, yo voy a castigar definitivamente la casa de Elí por la iniquidad cometida, dice otra versión, por la iniquidad que él sabe. Ya él lo sabe. Que sus hijos maldecían a Elohim y él no los refrenó. O dice otra versión, él no los estorbó. ¿Quién está aquí? ¿Quién va a estorbarle el pecado a sus hijos? El Señor dice que si tus hijos están en pecado, tú los tienes que estorbar. Yo sé que si tú tienes un hijo con mayoría de edad, tú no vas a poder hacer mucho, ¿verdad? Pero se lo vas a estorbar. Ay, mami, que nosotros decidimos que queremos vivir juntos, no nos vamos a casar, por favor, déjanos el cuartito de atrás. Aquí no. Búscate otro cuartito. Ay, amados, vuelvo. Tú tienes propósitos. Y tu casa conoce los propósitos de Dios en ti, en lo que tú le modelas, en lo que tú le hablas, en lo que tú corriges. No tengas miedo. Sírvele al Señor todos los días de tu vida. Que tú vas a ver, usted sabe cuántos nosotros hemos visto, que los muchachos no, aquellos se descarriaron, y al fin y a la postre tú los ves que vuelven a los caminos del Señor. Porque ese era su destino. También vimos muchos que decían, ay no, yo no le voy a estar atosigando a mi hijo de las reuniones y de las cosas y de la iglesia y qué sé yo qué, para que después no odien. ¿Quién le enseñó esa doctrina? Los muchachos no odian al Señor por eso. Los muchachos odian al Señor cuando ven que tú eres una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa. Entonces sí odian al Señor. Pero cuando los muchachos ven que tú estás lleno del Espíritu y vienes a regocijarte y los traes y ellos son parte, ellos aprenden a amar a Dios. Yo creo que yo expliqué 1000 veces y de 1000 maneras lo mismo y que no tengo que decir nada más. Amados, yo declaro en el nombre de Jesús que en tus días tu casa va a ser bendecida y llena de la palabra del Señor. Que en tus días, y no temas, no temas. Hermano, la palabra dice, el que ame a hijo o a hija más que a mí. Hay algunos a quienes le ha tocado. El que ame esposo o esposa más que a mí, el que ame padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Hay personas a las que les ha tocado fuerte ver que sus hijos le desprecien o que su marido le desprecie o que sus padres le desprecien porque decidieron por el Señor.
El que quiera salvar su vida la perderá. Estamos aquí perdiendo lo que tengamos que perder, pero conociendo y sabiendo que Dios tiene promesas, que va a bendecir nuestras casas, que va a bendecir nuestros hijos y que en el postrer de los tiempos van a escuchar la palabra que es. Dios va a enviar la persona que es y van a venir al Señor. Amén. Un abrazo. Bendiciones a todos.